Un imperio vasto, un reino en la encrucijada del mundo, donde el esplendor de Oriente se fusionaba con la solidez de Occidente. Ahora, imaginen su capital, una metrópolis tan deslumbrante que los investigadores de la época la apodaron la Ciudad de las Mil y Una Iglesias. Con 100.000 almas, incluso más, vibraban en sus calles. Sus mercados eran el centro del mundo conocido y sus cúpulas se alzaban hacia el cielo como promesas eternas de gloria. Una ciudad invencible, hasta que de pronto quedó reducida a un susurro. Bienvenida a la ciudad antigua Ani, con más de 1000 años de antigüedad, donde en algún momento de la historia fue abandonada y solo quedan sus ruinas y túneles subterráneos con misterios sin respuestas. Un nombre que una vez fue sinónimo de poder, ahora sinónimo de misterio y olvido. ¿Qué secretos milenarios se ocultan en las entrañas de esta metrópolis fantasmal, levantada sobre una remota meseta volcánica en la Turquía oriental, suspendida al borde del majestuoso y dramático cañón del río Arpachay, que hoy forma una frontera natural con la actual Armenia? Sus ruinas, que se extienden hasta donde alcanza la vista, son mucho más que simples escombros. Son un testimonio palpable, una cápsula del tiempo petrificada, que narra la épica saga de un reino que no solo floreció con una magnificencia deslumbrante, sino que también dejó una huella indeleble en la historia de la arquitectura y el pensamiento. Prepárense para una inmersión profunda, para desenterrar los enigmas más cautivadores de Ani, el reino olvidado del que tan pocos han oído hablar. Para comprender la magnitud de Ani, debemos sumergirnos en el corazón palpitante de la Armenia medieval. En el siglo X, el reino de Armenia Bagratida no era solo una entidad política, era una civilización floreciente, un poder cultural que ejercía una influencia considerable en toda la región. Y Ani, meticulosamente elegida como su capital en el año 961 por el visionario rey Ashot III, estaba destinada a ser su joya más resplandeciente. Bajo el liderazgo de Ashot III, y de manera aún más prominente, de sus sucesores como el estratega Smbad II y el brillante Kagik I, Ani no solo creció, se transformó. De un pequeño asentamiento se metamorfoseó en una de las ciudades más prósperas, avanzadas y culturalmente sofisticadas de todo el mundo conocido. La seguridad de Ani era tan legendaria como su opulencia. Sus defensas eran una maravilla de la ingeniería militar medieval. Murallas dobles y triples, colosales estructuras construidas con el resistente basalto volcánico, se alzaban desafiantes. Estas murallas, reforzadas por innumerables torres defensivas y puertas fortificadas de intrincado diseño, protegían la ciudad por tierra, haciendo que cualquier asedio fuera una tarea titánica. Por sus otros dos costados, la naturaleza misma actuaba como su guardián invencible. El profundo y sinuoso cañón del río Arpachay y el cañón del Alayán. Ambos, actuando como fosos naturales, proporcionaban una protección inexpugnable. Esta combinación de fortificaciones artificiales y naturales no solo la hacía casi inexpugnable, sino que también la consolidaba como un codiciado premio y un símbolo inconfundible de poder en la geopolítica de la época. Pero la verdadera alma, el pináculo de la grandeza de Ani, residía en su arquitectura y con ella su inmortal reputación como la ciudad de las 1001 iglesias. Si bien es cierto que el número 1001 era una hipérbole poética, no restaba un ápice a la verdad subyacente. Ani albergó en su cénit decenas de iglesias, capillas, monasterios y mausoleos, cada uno de ellos una auténtica joya de la ingeniería, la fe y el arte. No eran meros lugares de culto, eran monumentos vivientes a la innovación arquitectónica armenia, cada uno con su propia historia y singularidad. La joya indiscutible de esta corona arquitectónica fue la Catedral de Ani, cuya consagración data del año 1001. Ideada por el genio visionario del renombrado arquitecto Tridat, su estructura desafiaba las concepciones de su tiempo. Con sus audaces arcos apuntados que se elevaban esbeltos hacia la cúpula y sus innovadoras soluciones de carga, la Catedral de Ani exhibía características que, de manera sorprendente, prefiguraban el mismísimo estilo gótico europeo. Estamos hablando de siglos antes de que este estilo emergiera y se popularizara en los grandes templos de Francia.
Esto no solo subraya la asombrosa maestría y originalidad de la escuela arquitectónica armenia, sino que también plantea fascinantes preguntas sobre las posibles influencias y conexiones culturales entre Oriente y Occidente. Aunque su interior hoy se abre majestuosamente al cielo, aún es capaz de evocar la grandiosidad y el sobrecogimiento que inspiró en los fieles de hace 1000 años. La prosperidad deslumbrante de Ani no se cimentaba únicamente en el ingenio de sus arquitectos o en la habilidad de sus artesanos. Su verdadera fortuna brotaba de su posición estratégicamente inigualable en la legendaria Ruta de la Seda. Ani no era simplemente una parada en el camino, era un verdadero crisol de culturas, un vibrante punto de encuentro donde los hilos del comercio y el conocimiento se entrelazaban desde los confines más lejanos del mundo conocido. Comerciantes audaces y aventureros, provenientes de Persia, de las vastas estepas de Asia Central, de la misteriosa China y de las lejanas tierras de Europa, convergían en sus bulliciosos mercados. Aquí se intercambiaban mucho más que bienes materiales: seda finísima, especias exóticas que perfumaban el aire, gemas preciosas que captaban la luz, textiles suntuosos y metales valiosos. Pero esta interconexión iba más allá de lo económico. Era un intercambio vibrante y constante de ideas innovadoras, de lenguajes fascinantes, de expresiones artísticas únicas y de filosofías que enriquecían la mente y el espíritu. Esta efervescencia cultural se manifestaba en cada rincón de la ciudad, desde sus talleres hasta sus centros de estudio. La ciudad no solo era un nudo comercial, sino también un floreciente epicentro intelectual y espiritual. Contaba con bibliotecas repletas de manuscritos, escuelas donde el conocimiento era valorado y una comunidad vibrante de eruditos, poetas y artistas que contribuían a su riqueza cultural. La vida en Ani era una sinfonía de voces, de diversas lenguas que resonaban en sus calles adoquinadas, un testimonio de su naturaleza verdaderamente cosmopolita y dinámica. Las influencias de todas las culturas que la tocaban se tejían en su arte, en sus preciosos manuscritos iluminados, en sus costumbres y en su vibrante vida social. En un mundo a menudo fragmentado, Ani se erigía como un verdadero faro de civilización, un modelo de coexistencia y progreso. Pero ni la prosperidad más deslumbrante ni las murallas más inexpugnables pueden garantizar la eternidad. La misma ubicación estratégica de Ani, que la había elevado a la cima de la riqueza y el poder, se convertiría en su perdición, convirtiéndola en un blanco constante de ambiciones y conflictos. A partir del siglo XI, la ciudad comenzó a sufrir una serie de golpes devastadores que marcarían el inicio de su inexorable declive. En 1064, las fuerzas de los turcos selyúcidas lograron romper sus formidables defensas y conquistar la ciudad, dejándola herida pero aún en pie. Luego, en el siglo XIII, las implacables hordas mongolas arrasaron la región, dejando a su paso una estela de destrucción y desolación que no perdonó a Ani. Finalmente, en el siglo XIV, el temible conquistador Tamerlán asestó otro golpe brutal, debilitando aún más lo que quedaba de su esplendor. Sin embargo, la estocada final, el desastre que sellaría el destino irremediable de Ani, no provendría de la espada de ningún invasor, sino de la furia incontrolable de la naturaleza. En 1319, un terremoto masivo, catastrófico, sacudió la meseta donde se asentaba Ani, devastando gran parte de sus estructuras, agrietando sus fundaciones y destruyendo su infraestructura vital. La ciudad, ya debilitada por siglos de conflictos, simplemente no pudo recuperarse de esta herida fatal. Con el tiempo, las cruciales rutas comerciales que la habían alimentado se desviaron hacia otros caminos, el poder político se fragmentó aún más y la vida en Ani comenzó a desvanecerse, lenta pero inexorablemente. Para el siglo XVI, la que fuera la gloriosa capital armenia se había transformado de manera inexorable en una ciudad fantasma, un eco lúgubre y silencioso de su esplendoroso pasado. Con el tiempo, las historias y las leyendas la cubrieron como un velo de misterio. Durante siglos, Ani fue poco más que un nombre olvidado en los viejos mapas, una curiosidad lejana para un puñado de viajeros intrépidos y aventureros. Sus ruinas yacían en un silencio sepulcral, reclamadas lenta pero implacablemente por la vegetación y los elementos. Solo el viento, con su susurro constante, parecía ser el único testigo mudo de su magnificencia perdida y de las incontables vidas que alguna vez la habitaron. La naturaleza, con paciencia infinita, reanudaba su dominio sobre lo que una vez fue el corazón de un imperio. Pero la crónica de Ani, esta epopeya de ascenso y caída, aún resguarda un secreto mucho más profundo,
uno que yace literalmente bajo el suelo que pisamos. Si las ruinas que se alzan en la superficie son de una magnitud que quita el aliento, lo que se esconde bajo ellas es por quizás aún más enigmático y vasto. Ani no solo era una ciudad construida sobre la tierra, era, en su esencia, una compleja y extensa ciudad subterránea, un laberinto de piedra tallado en las entrañas mismas de la meseta volcánica. El único visionario que se atrevió a desentrañar sus misterios más oscuros fue el pionero arqueólogo ruso Nikolai Marr, a principios del siglo XX. Durante sus exhaustivas excavaciones, él y su dedicado equipo no solo exploraron, sino que también meticulosamente documentaron cientos de cuevas, túneles serpenteantes y cámaras ocultas excavadas con sorprendente precisión directamente en las escarpadas y rocosas paredes del cañón que abraza la meseta. Algunas de estas cavidades eran viviendas modestas y funcionales. Otras revelaban ser refugios elaborados, diseñados para la protección e incluso, de manera sorprendente, se descubrieron iglesias rupestres y criptas que servían como lugares de culto y descanso eterno. La verdadera función y propósito de estas enigmáticas estructuras subterráneas aún son objeto de debate y fascinación. ¿Fueron simplemente refugios temporales durante los interminables asedios militares? ¿O quizás servían como un escape del gélido y crudo invierno armenio? Algunos historiadores y arqueólogos especulan que pudieron haber sido utilizadas por sectas religiosas secretas que buscaban aislamiento para sus prácticas, o quizás como almacenes fortificados y ocultos para los valiosos bienes que transitaban por la próspera ruta de la seda. Lo cierto es que hasta el día de hoy, una parte considerable y significativa de este inmenso laberinto subterráneo sigue sin ser explorada, aguardando pacientemente en la oscuridad, para revelar sus propios secretos y quizás tesoros o reliquias milenarias aún por descubrir. Es un mundo oculto y olvidado, congelado en el tiempo y el misterio, que nos recuerda que incluso en las ciudades más estudiadas de nuestro planeta, la Tierra aún guarda sorpresas monumentales bajo su superficie. En la actualidad, Ani no es solo un conjunto de ruinas, es un preciado sitio arqueológico protegido por la UNESCO desde 2016. Este reconocimiento internacional es de una importancia vital para asegurar su conservación y estudio, ya que durante mucho tiempo, su aislamiento geográfico y su ubicación en una zona fronteriza con un historial de conflictos la mantuvieron al margen del turismo masivo y de la atención académica que merecía. Caminar hoy por las extensas ruinas de Ani es una experiencia que va más allá de lo meramente histórico. Es un encuentro profundo con el tiempo. El silencio que impregna el aire solo es quebrado por el susurro constante del viento que se desliza a través de los huecos de las ventanas derrumbadas y los arcos rotos, o por el murmullo lejano del río en el cañón. Cada piedra, cada arco caído, cada fragmento de muro erosionado parece susurrar historias de esplendor inaudito y de tragedias indecibles. No hay fantasmas en el sentido tradicional que acechen estos parajes, pero la presencia etérea de miles de años de historia, de las innumerables vidas que una vez vibraron en estas calles, es palpable, casi tangible. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde el pasado se congela y la imaginación vuela libremente recreando la magnificencia de lo que fue. Ani no es solo un conjunto de estructuras derruidas, es un monumento elocuente a la fragilidad del poder humano y a la asombrosa resiliencia de la historia misma. Es un lugar sagrado que nos invita a una profunda reflexión sobre el inexorable ascenso y la caída de los imperios, sobre la belleza atemporal del arte y la arquitectura, y sobre los incontables misterios que aún aguardan ser desvelados bajo la superficie de nuestro vasto y antiguo mundo. La ciudad de las 1001 iglesias puede yacer en ruinas, pero su épica y fascinante historia sigue tan viva como siempre, resonando a través de los siglos, invitándonos a escuchar sus ecos. ¿Qué otros secretos inmemoriales guardará la tierra que aún no hemos tenido el privilegio de descubrir?